Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy seguimos con el programa de las relatorías y enseñanzas de los principales libros espíritas. Tenemos desde Uruguay a Rodolfo Ferreira, quien nos va a hacer la relatoría y enseñanzas del libro El Caballero de Núñez, de la medium brasilera Ivonne Amaral Pereira. Bien, Rodolfo Luis Ferreira Briz es de Maldonado, Uruguay, hizo bachillerato científico, es retirado bancario del área de comercio internacional y traducciones. Trabajador espírita desde el año 1988 del Centro Juana de Ángelis en Montevideo, Uruguay. Ex integrante de la comisión directiva de la FEU, Federación Espírita de Uruguay. Actualmente trabajador e integrante de la comisión directiva del Centro Emanuel de la ciudad de Maldonado, Uruguay. Y para iniciar esta tarea, vamos, como toda tarea espírita, a iniciar con una elevación de pensamientos. Le vamos a pedir a nuestra hermana Nelly, también uruguaya, que nos dirija esta elevación de pensamiento, Nelly Urruzola. Adelante, Nelly, bienvenida. Muchas gracias, Abel. Buenas noches a todos, queridos hermanos de Colombia y de todas partes que nos estén oyendo. Los voy a invitar ahora a elevar nuestro pensamiento, a apartar todas aquellas circunstancias de vida que nos han cercado en el día de hoy y poder ir poco a poco liberando nuestra mente, aquietando nuestro organismo, conectando con ese plano de luz, de amor, que está siempre a nuestro alrededor, que está siempre esperando aquella energía que nos eleva, que nos acerca a ellos, para poder así comulgar con nosotros. Pedimos a nuestro Creador que pueda enviar en este momento benefactores de lo alto a cada persona de los que estamos reunidos aquí, a cada hogar, especialmente a nuestro hermano que va a tener hoy la conferencia, que sus guías, que sus protectores lo amparen, para que podamos disfrutar de una nueva enseñanza espírita. Y así, agradecidos por este momento de amor y de paz, así unidos espiritualmente desde todos los rincones donde nos conectamos, agradecemos al Maestro Jesús por la oportunidad de estar aquí encarnados, tratando cada día de aplicar los valores morales que Él nos dejó. Y agradecemos a esta maravillosa doctrina espírita que ha llegado a nuestras manos como una herramienta de elevación y de evolución. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, nos diste y nos darás. Y permítenos que podamos elegir cada día el camino del bien. Que así sea. Así sea, muchas gracias, Nelly. Así sea. Y bueno, Rodolfo, muchas gracias por aceptar esta invitación. La palabra es tuya. Adelante. Muchas gracias, Abel, y buenas tardes, buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar aquí trabajando por la doctrina espírita, compartiendo algo que en realidad es la primera vez que lo hago, relatoría de un libro, y de esta gran autora, ¿no? Ivonne Pereira Amaral. Acá tenemos algunos datos, pero estoy seguro que muchos de ustedes ya la conocerán. Desencarnada en 1984, no hace tanto, ¿no? Y respetada y muy considerada por ser una de las mayores medium espíritas del siglo XX
en cuanto a sus trabajos de romances psicografiados sobre todo, ¿no? Que se destaca por su dedicación, sencillez, acá como dice un poquito el texto, ¿no? Y uno lo nota realmente en este texto, ¿no? Porque es a pesar de ser, como ustedes saben, que es una trilogía, que es un poquito complicada en el sentido de que vienen las historias enrabadas unas con otras, y hay bastantes personajes, a pesar que los personajes que están relacionados con su encuentro a nivel de la reencarnación no son muchos, pero digo, igualmente son algunas, ¿no? Bueno, como ustedes sabrán, la primera es de esta trilogía Vorágines del Pecado, después el drama de la Bretaña, voy a bajar acá porque así puedo leerlo bien, el drama de Bretaña, y posteriormente, perdón, no hay problema con compartir, ¿no? ¿Todos lo están viendo? ¿Qué dice Rodolfo? ¿Lo están viendo en la pantalla todos? Sí, señor, se ve perfecto. Adelante. Dale. Perfecto. Bueno, y es que antecede, Vorágines del Pecado, que antecede al drama de Bretaña, y esta novela, ¿no? Es la continuación de la primera de ellas, ¿no? La Vorágine del Pecado. Ahí se inicia todo este drama que envuelve situaciones diversas, de pasiones, de política también, porque hay personajes políticos importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a comenzar ya y nos vamos a situar, ¿tá?, en la segunda mitad del siglo XVII. Perdona, Rodolfo, dicen que no se ve la pantalla. Yo la estoy viendo, pero dice... ¿Quién dice? A ver. Dos personas dicen que no se ve la pantalla. Sí, no se ve la pantalla. ¿Qué será? Deja de compartir y comparte nuevamente para ver. La unidad, función de compartir. No se ve, ya, Ahí ahora sí. sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bárbaro. Pero velo como pantalla completa otra vez para ver si se ve. Ahí ya. ¿Ahora? Sí, perfecto, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, como ustedes saben, ¿no?, que siempre hay una planificación. Entonces nos dice acá la autora espiritual, en el prólogo, que una falange de espíritus decidió la reencarnación de una familia y espíritus ligados, ¿no? Como hablábamos recién, de estos personajes que se venían ya reencontrando a partir de una reencarnación anterior, ¿no? Perjudicados por sus pasiones y obviamente buscando la evolución, ¿no? A ver, un momentito, por favor, voy a ver si puedo sacar acá. Los mentores espirituales, ¿ya?, dijeron que advirtieron que habían posibilidades de vencer para ellos, ya que recibieron, dicen así, ¿no?, en forma textual, nuestro auxilio reeducativo. O sea que acá tenemos que ver que acá hay una información muy importante que nos presta la autora, que en esta planificación de reencarnación fueron preparados de alguna forma, ¿no?, para poder encarar esta nueva etapa reencarnatoria, ¿no? Pero hay una advertencia: si os perseveráis en el bien y en el amor, podrías delinquir nuevamente, ¿no? Pues la tierra está plagada de pasiones que os podrán alcanzar y desviaros de la ruta que deberéis recorrer. Esta parte es muy interesante, porque es un poco lo que obviamente a todos nos pasa, ¿no? Todos los seres humanos, ¿no? Venimos de repente con una buena preparación, una buena intención, pero por razones de debilidad o de repente de determinadas circunstancias de la vida, como no llegamos a concluir esa etapa, ¿no? Vamos entonces
¿no? Vamos entonces a empezar en la primera parte del libro que se llama La bastarda de Steinersburg. Capítulo primero se llama Amor espiritual. La primera novela se centraba en Francia, ¿no? Ahora vamos a ir al pueblo de Steinersburg, en Brujas, capital de Flandes Occidental, provincia de Bélgica. Alrededor del año 1680. Más o menos es a 100 años de haber acontecido los primeros hechos que nos llevan a este drama, por así decirlo, ¿no? Y ahí en ese lugar está el amable padre Rómulo. El padre Rómulo está vinculado a la protagonista principal de esta obra, pero cuando llegue el momento lo vamos a ver, ¿no? Bueno, tenemos que ubicarnos en Francia, con el gobierno de Luis XIV. Tenemos otros protagonistas acá, Antoine Thomas, pupilo del padre, hijo de una familia noble, pero huérfano de padre. Y a los 5 años la madre, pobrísima, le entrega a los monjes que lo educasen. Antoine se convirtió en su profesor y sacerdote, revelándose como persona bondadosa. En realidad aquí lo que hay es un encuentro de almas muy similares por su vocación espiritual, en este caso religiosa, entre el padre Rómulo y Antoine, ¿no? Que era el pupilo del padre, ¿no? Del padre Rómulo. Seguimos entonces. Voy a correr acá, perdone. ¿Por qué no me deja correr? Disculpen que no me deja correr la... Se me complicó. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que salir y entrar nuevamente, hazlo. No, tenía que hacerlo un poquito fuerte. Vamos a ver. Bueno. O si lo quieres dejar no en pantalla completa, sino en tipo diapositivas, también se ve más pequeñito, pero si te queda más cómodo así, como quieras. Está. Bueno, déjame ver un poquito. Claro, esto no me lo deja correr. Déjame ver. Bueno, vamos vamos a la segunda diapositiva. Erwin Lumière, que es uno de los principales protagonistas, ¿no? Es el caballero, ¿no? de esta obra. Amigo de Antoine, uno de los, como dijimos, de los sacerdotes, rico, propietario y gran espadachín, estaba con un problema, ¿no? Él estaba con un problema con su esposa, había perdido el control por el hecho de que su esposa Berthe, la bastarda de Steinersburg, después vamos a ver por qué, había cometido una traición y había servido de burla en el bar de la aldea, ¿no? Le habían tomado el pelo al caballero Henri de Lumières, que es un protagonista muy importante en esta trilogía. De hecho, es el caballero de Lumières, ¿no? Después vamos a ver por qué. El caballero de Lumières era muy amigo de Antoine, el sacerdote más joven, ¿no? De alguna forma Antoine le narra al padre su tristeza, pues este caballero, Henry, pretendía atacar el castillo de Steinersburg por la traición de la esposa.
porque, como verán, Berthe era de apellido Steinersburg, ¿no? O sea que estaba relacionada con ese castillo, ¿no? Acá hay una información importante, ¿no? Dice, negándose a oír consejos de Antoine, su amigo de otras encarnaciones, el padre Antoine, ¿no? Antoine se acordaba de los varios muchachos que Berthe rompió los corazones y de su propio amor espiritual por la muchacha, a la que retribuía este amor pura y respetuosamente. Ella le confesó en lágrimas que se casaría con el caballero porque su amor era imposible. Antoine no podía desposarles por ser padre. Bueno, acá hay un tema de pasión muy importante, como ustedes podrán ver, amigos, porque Henry, casado con Berthe, ¿no? Que es la bastarda de Steinersburg, es una mujer muy apasionada, muy bonita, como vamos a ver a continuación, y él está muy celoso, ¿no? De sus actitudes. Rodolfo, Sí. no están corriendo las diapositivas. ¿Tú quieres que corran o es que no? No, todavía estoy en la segunda. Ah, perfecto. Acá dice primera parte, la bastarda de Steinersburg. ¿Esa es en la que vamos? La bastarda, capítulo 1, amor espiritual. Todavía vamos en esa. Sí, sí, sí. ¿Y termina en por ser padre al final? No se ve. No se está viendo. Si quieres, salte y lo dejas como tipo diapositivas. No en pantalla completa, sino en tipo diapositiva, que se vio bien allí ahorita. Entonces. Espera un poquito. Salte, deja de compartir y otra vez. Tendría que salir de acá para un poquito. Para un poquito. Dejar de compartir. Correcto. Ahora otra vez. Bueno, ahora voy a ir a compartir pantalla. Le doy Y no lo pongas como pantalla completa. Bueno, ahí se ve. Ahí Por ser padre, ahí sí se ve. Pásalo para probar, pásalo a la siguiente. A ver, por ser padre. Ser padre, ahora sí. Pásalo a la siguiente para probar. No, sabes que no corre, ¿no? Entonces lo voy a hacer más chiquito, a ver si puedo. Entonces, exacto. Entonces hazlo como, no pantalla completa, sino tipo diapositiva. Tipo diapositiva. Comparto otra vez, pero que quede como tipo diapositiva, no pantalla completa. Entendí, espera un poquito. Pero tengo que salir al modo de, espera un poquito. Se va a ver un poquito más pequeñito, pero lo puedes manejar más. O mejor. No sé ni dónde estoy ahora. Acá. Eso no lo están viendo, ¿no? No. No, todavía no se está viendo. Eso no lo están viendo. Está. No, todavía. Compartir pantalla. Eso. Esta, chiquita. Exacto, déjalo así. Y así lo maneja mejor. Ahí está perfecto. Sí, no va a haber más. Exacto, dale. Ahí está. Bueno, habíamos ya, perdonen, que esto nos corta un poco el hilo, ¿no? Estamos hablando del caballero Henry Lumière, casado con Berthe, ¿no? Que una mujer muy bonita, muy pasional, y que le da mucho, provoca muchos celos justamente en el caballero Lumière, ¿no? Ahora vamos a referirnos a Henry en particular. Era una persona alta, fuerte, intrépida, pero también tenía muy mal genio, ¿no? Sin ser malo. Algunas buenas lecciones aprendió de su profesor, el padre Rómulo. Habíamos visto como él era muy amigo del padre Rómulo y sobre todo de Antoine, que era el sacerdote.
sin embargo, se obstinaba en decirse ateo. Henry fue criado junto con Luis Frederick, hijo del barón de Steinberg. Bueno, acá tenemos que ir a la relación que hay entre Henry y Luis, ¿no?, de Frederick, que es hijo del barón de Steinberg. ¿Se acuerdan que Berthe era Steinberg de apellido? O sea que Berthe está relacionada con ese castillo de Steinberg, ¿no?, y con el barón de Steinberg. Además, su madre fue madre de leche de Luis y el padre de Henry, empleado del barón, recibió de él varias propiedades. Vemos cómo están todos conectados entre sí, ¿ah? Y después vamos a ver de dónde viene esa conexión, ¿no? Obviamente viene de los hechos que provocan, digamos, esta relación de alma, ¿no? Ahora vamos a ir a otra gran protagonista de la obra, que es la bastarda de Steinberg. Y comienza así el capítulo. El padre Rómulo lleva, digamos, apoya a Henry, que está borracho, ¿no?, por esa actitud de la señora, de Berthe, de su esposa, y lo lleva a la quinta de Núñez. La quinta de Núñez era donde, la casa de Henry, ¿no? El joven que sufrió y se puso nervioso porque él pretendía atacar el castillo con 250 jóvenes, ¿no? Estaba totalmente fuera de sí, ¿no? O sea que acá vemos que este es el perfil de esta persona. Es una persona muy, muy violenta, si se quiere decir, es celosa. Bueno, lucha según vamos a ver, él está luchando contra sus imperfecciones, ¿no? Porque vieron que más adelante decía que no era malo, tenía mal genio sin ser malo, ¿no? Ahora vamos a situarnos 20 años antes. ¿Qué sucede en este castillo de Steinberg? Porque de acá es donde parte todo, ¿no? Fue admitida Berthe Fouchet, bella campesina de 18 años, que quedó como protegida de la baronesa Claire de Somerville, apodada el Ángel de los Pobres. Esta baronesa, Claire de Somerville, es la esposa del barón, ¿no?, del dueño, vamos a decir, del castillo, ¿no? Esta joven, que fue admitida con las funciones de ropera, ¿no?, tenía 24 años. Pero, ¿qué pasa? Ahí en ese momento aparece el hermano de la baronesa, el conde Renaud, con 24 años, que se enamora de esta ropera y pasa a perseguirla, a pesar de su gran resistencia. El joven consigue lo que quería, ¿no?, y ella queda embarazada. Pero obviamente las intenciones eran nada más que una pasión, y él abandona el castillo, y la joven se va, se retira, ¿no?, con vergüenza, y además para ocuparse de su padre. De ahí, a algunos meses, ella muere. Por disgusto, dejando a su hija huérfana. O sea que la hija de esta muchacha, digamos, que tuvo ese romance con el hermano de la baronesa, queda huérfana, pero la baronesa, que era una persona muy bien, fíjense que acá que le decían el ángel de los pobres, como dijimos, era hermana del conde que la dejó embarazada, adopta a la niña y le dio el nombre de su madre, ¿no?, Berthe, ¿no? Por eso el nombre del capítulo es la bastarda que se refiere a Berthe, ¿no? Llevándola al castillo con el paso de los años, Berthe crece, vemos una mujer muy linda, y el genio inquieto del padre fue educada como una noble, pero no era más que una bastarda. Entonces acá hay un conflicto, una situación muy difícil, ¿no?
Pero además de esta situación difícil, de esta muchacha, de la bastarda, Berthe, fíjense que hay un problema también de apariencia física, ¿no? Que invita justamente a este tema de las pasiones, ¿no? de los romances, ¿no? Cosa que a veces es una gran prueba para las personas, ¿no? Cuando la niña Berthe tiene 10 años, la baronesa Claire fallece. O sea que la baronesa, el ángel de los pobres, la lleva al castillo. Pero la baronesa fallece. Por algún tiempo sugirió que Luis era el hijo de la baronesa, el ángel de los pobres, porque el padre, el varón, la rechazaba porque era bastarda. Le sugirió que la amparara y hasta que se casara con Berthe. Se van trazando, como dice ahora en el capítulo 4, el destino, es decir, como que las piezas se van moviendo, ¿no? Y los personajes van surgiendo y se van amalgando, ¿no? Ahora, recordemos que la baronesa, el ángel de los pobres, muere, el varón Friedrich, que rechazó a la bastarda Berthe, se abatió y enfermó y se le aconsejó viajar. Le pidió a su hijo Luis que la acompañara y estuvo de acuerdo, pero quería llevar a Berthe, a lo que el padre se negó. El padre se negó porque la rechazaba. Ahora, pero ahí vemos que ya Luis tiene como una especie de acercamiento o atracción hacia su hermana. En realidad no era hermana, ¿no? Digo, debería ser como una sobrina, una prima, perdón. ¿Ah? Porque, como vimos, era hija, ¿ya?, del hermano de la baronesa, ¿no?, que tuvo ese romance con aquella mujer, con aquella muchacha, y se abandonó el castillo, y después nació Berthe la bastarda, ¿no? Luis ignoraba que el padre pensaba retirarse definitivamente de aquella soledad, el padre, el varón, ¿no? Luis es el hijo del varón, y después de la partida de los arrendatarios del lugar serían sus primos Somerville, sin que el muchacho y la prima lo supieran. El padre quería abandonar el castillo, el varón, pero el hijo lo ignoraba. El varón Friedrich invita al padre Rómulo y a los padres de Henry, el caballero, Arnold y Marie Numiers, para informar de su partido hacia el convento hacia el convento en la mañana junto con su hijo, y su decisión de confiar a la niña Berthe al cuidado de los siervos Numiers, en quien confiaba también la educación de la niña. Bueno, acá vemos que la niña está como desamparada, y el varón, que no tiene interés respecto a ella, ninguno, a pesar de que el hijo, Luis, sí, no quiere llevarla de ese viaje que van a emprender, y el varón entonces la deja al cuidado de los hijos del caballero Numier, que es Henry, ¿no? Pero el padre exige al varón una declaración de entrega de la niña, firmado y timbrado con su sello, y recibe también una cantidad razonable de monedas de oro. Capítulo 5, vamos a lo que es Berthe de Somerville, que es junto al caballero Henry, son los protagonistas principales de esta novela. Después de la partida del varón y su hijo, la niña de Somerville, a pesar de amar mucho a los Numiers, no conseguía permanecer indiferente al sufrimiento de la separación. O sea, fíjense que la posición de esta niña, ¿no?, que es bastarda, que es rechazada por el varón, ¿no?, el varón del castillo, el dueño del castillo, a pesar de que su hijo sí la acepta, Luis, la dejan a manos de los padres del caballero Henry,
caballero Lumière. Fíjense ese cambio, ¿no? Porque ella vivía en la nobleza, pasa a vivir en un trabajador, por más que el padre, los Lumière estaban muy bien porque eran empleados de este varón, el varón Friedrich, poseían campos, etc. No era lo mismo, ¿no? Incluso el amor que le sentía a la baronesa, ¿no? Que quien la adoptó, ¿no? Pasa el tiempo y el padre Rómulo contempla la belleza armoniosa de la niña Berthe. El padre Tom, que habíamos dicho que, o sea, Antoine, que habíamos dicho que también está ahí en ese convento, junto con Rómulo, tiene la vaga impresión de que la amaba de hace muchos siglos. Le gustaría que fuera su hermana o hija para mejor protegerla. En realidad fue Carlos Felipe II de la Chapelle, como su hermano, quien la educó como padre. Bueno, acá vamos, de a poquito, viene apareciendo la relación, ¿no?, que surge de 100 años atrás. La relación que tiene esta niña, la bastarda de Berthe, con el sacerdote, el alumno del padre Rómulo. Era el hermano de ella. Y tenían un amor filial, familiar muy grande. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente que a veces los amores se confunden y vamos de encarnación en encarnación. En este caso, por ejemplo, ven que hay una confusión en el sacerdote, ¿no? En el sacerdote Antonio, Tom, como le dicen aquí, porque siente un gran amor por esa niña. Le gustaría que fuera su hermana, en realidad había sido su hermana, ¿no? Siente una necesidad de protegerla, ¿no? Porque claro, había sido su hermana cuando él se llamaba Carlos Felipe II de la Chapelle, ¿no?, y que la había educado como un padre, la había protegido y la había cuidado mucho, ¿no? La bastarda se llamaba Carolina. La bastarda Berthe en esa época, hace 100 años atrás, y lo había hecho hacía un siglo. Su espíritu se había perdido frente al Evangelio en el siglo XVI por amor a él mismo, vengando torpemente ofensas a él y a la familia practicadas todas por los promotores de la célebre matanza de San Bartolomé de la Francia de 1572. Ahora volvía a venir como su maestro. ¿Qué relación había entre Berthe y ese padre que tenía un amor filial hacia ella? Habían sido hermanos, como dijimos. Y algo pasó, algo le hicieron a ese hermano que ella necesitó, ella procuró la venganza, procuró torpemente ofensas a él, la venganza de ofensas hacia él y hacia la familia, ¿no? ¿Y por qué fue esto? Por la sede de matanza de San Bartolomé, porque esta familia, o sea, la que se vincula Berthe en esta vida, que en realidad era Ruth Carolina, hace 100 años atrás, eran protestantes de la nueva iglesia calvinista y luterana. Y ya ahí habían problemas con la iglesia católica. Surge ahí por cuestiones políticas y de poder bastante complicadas, ¿no?, que digo, hay que leer realmente el primer libro para tener una idea cabal de esto, la idea de eliminar a todos los protestantes. Y ahí es que surge la matanza de San Bartolomé en Francia en el año 1572. El padre Tom, en su vida anterior, como acá les dije, ¿no?, había sido pastor de la iglesia reformista luterana. ¿No? Pero ven en el papel que viene a hacer ahora, ¿no? Está en la iglesia
está como alumno, como, digamos, discípulo del padre Rómulo, ¿no? En la Iglesia Católica. Por eso nos dice acá que a veces los espíritus prudentes al reencarnar acostumbran a cambiar de ambiente religioso, a fin de que la constante permanencia en un mismo sector no los torne fanáticos e intransigentes. Acá es muy importante esta información, porque la doctrina espírita nos dice que lo que importa es el alma, la bondad del alma, la pureza del alma, la intención. Por eso nos dice acá la autora con mucha inteligencia, los espíritus prudentes al reencarnar, reencarnan en otro ambiente religioso, porque el bien está en todos lados. Por eso la doctrina espírita nos dice que tenemos que aceptar a los que son personas que están en otras religiones, con otras filosofías, con otros pensamientos, son personas de bien, ¿no? Entonces, esto se exige también para que el alma vaya avanzando, ¿no? Ahora, el padre buscaba siempre consolar a la niña Berti. Y los Lumière se alegraban con la presencia, o sea, los padres del caballero Henry, con la presencia de esta niña, ¿no? Pero Henry queda celoso, porque vemos que ahí hay ella despierta pasiones. Ella es un elemento que despierta pasiones, ¿no? Porque dice, él cuenta con la misma edad que Luis, y le dice que Luis la había abandonado. Ella dice que Luis volverá para desposarla. Henry, vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, ¿qué pasa? Luis se había ido con el padre, y ella lo extrañaba, ¿no? Porque en realidad era el hermano, no era del mismo, había sido adoptado, ¿no? Ella había sido adoptada. Pero él ya está, digamos, amándola, ¿no? Entonces, como dice acá, al final de esta letra, Henry promete que sería mejor que Luis. O sea, que le dice que él sería mejor que Luis, que había una competencia entre él y Luis, ¿no? Entonces acá nos explica la autora de dónde viene esta atracción, por así decirlo, entre Berthe y Henry, ¿no? Eran Ruth Carolina y Luis de Narbonne, frente a frente. O sea que ya se habían encontrado, ¿no? El padre Rómulo recibe cartas del conde, la salud lo ha empeorado, ¿no? Y Luis, el hijo, estudia pintura en Nuremberg y piensa trasladarse a Holanda. En ese tiempo Henry ve florecer su amor por Berthe. La niña se vuelve menos rígida y él se convierte en un experto en armas, ¿no? La niña está desamparada, está confundida evidentemente, y bueno, y empieza a ceder un poco ante las intenciones amorosas de Henry, ¿no? Capítulo 6, el futuro obsesor. Las mesadas para Berthe, mandados por Luis, llegaban al sacerdote que las entregaba a los Lumière. Se usaban e invertían al negocio a favor de la niña. Pasaron 4 años y la niña era ansiosa por Luis. Está ansiosa porque Luis no viene, ¿no? Dejándola afligida y considerándose abandonada, quiere noticias, y el padre Rómulo busca a los Somerville, que delante de las revelaciones del sacerdote no reconocían a la pequeña Berthe, pues Renaud, el conde que la había dejado embarazada, había muerto soltero. La muchacha reconoce que fue abandonada a propósito por el varón y se dedica a la familia Lumière. O sea que vemos que va creciendo un odio, una situación de rechazo en esta niña, ¿no? También esta gente que está ocupando el castillo la rechaza, ¿no? La niña se convierte a los 18 años en una mujer muy hermosa, ¿no? Berthe comprende lo íntimo que ama santamente al conde de Vermont,
que arma santamente, ¿no? El conde de Vermont era el padre de Tom, es el padre de Tom, Antoine, ¿no? Aquel que había sido el hermano de ella en la otra vida y la había protegido. Pero esto era un amor imposible, evidentemente, ¿no? Primero que nada porque no venía de una relación de pasión más bien carnal, sino una relación de un amor filial de familia entre hermano y hermana, ¿no? Ella obviamente está no sabe para dónde agarrar, ¿no? Y él entiende que él se volvió a Dios, como dice acá, con mucho fervor, ¿no? Y Bertie no tuvo fuerzas para renunciar al amor y se desgració. Es decir, ella quería volcarse a ese amor porque había un amor que quedaba ahí, ¿no? Pero él estaba dedicado a su religión, ¿no? Con este interín pasa algo que va a ser muy importante, por eso acá la autora lo menciona. Henry, caballero de Neumier, se entera que Frank Schmidt, un alumno suyo de esgrima, quería cansarse con Bertie y le da una paliza tan cruel que el muchacho crece en él un gran odio, en el corazón de Franz, y después se suicida, ¿no? A raíz de esta paliza que le da el caballero Henry, ¿no? Bertie recibe a Henry como su defensor y después de besarlo consiente en casarse, un mes después se casan. Bueno, ella se vuelca a Luis, aunque no está segura de su amor, se vuelca, perdona, al mismo a Henry, al caballero de Numiers, y se casan, ¿no? 11 años después pasamos a la segunda parte y la oveja rebelde. La pareja y Bertie y Henry vivían hace 3 años en una más perfecta armonía. Viajaban frecuentemente para llevar una misión de siervo de Cristo desde el Renacimiento. Un torrente de intelectualidad en general poblaba el mundo, ¿no? Ellos se dedicaron a la religión, a la intelectualidad. Por eso nos dice acá la autora que esto se ubica en el Renacimiento, una época muy importante, ¿no? Para la intelectualidad de todo tipo, ¿no? Y después nos aclara más adelante, en esta misma positiva, que el siglo XVII y XVIII era muy galante, o estaba de moda ser artista, escritor o poeta, ¿no? Y hoy iban cayendo las costumbres esas de la caballería, ¿no? Porque ya había una propensión hacia la expansión del espíritu, ¿no? Vamos a ir hasta Luis, que está en otro país, ¿no? Que continúa su aprendizaje de bellas artes. Pero sucede que su padre, recuerdan ustedes que él había partido con su padre hacia Holanda, ¿no? Y que en realidad el padre se refugiaba en el sur de Francia porque era un clima más afecto para su tuberculosis, hasta que desencarna. El hijo Luis se ve desamparado, sin recursos, por malas tierras, ¿no? Y no envía más noticias o la mesada al padre Rómulo, o sea que dejan de asistirla a verte, ¿no? Es joven que está muy perdido, Luis se encuentra muy perdido, sin el padre, no tiene sustento del padre, perdió su poder económico, ¿no? Porque entró en la economía, su economía entra en decadencia, y se refugia en un convento. Y se convierte en un buen religioso y bastante culto. Pero la abandona, este convento, ya que no quería seguir la vida religiosa e inicia una vida artística. Ahora, Luis sigue con la mente de Bertie, ¿no? Con la mente de Bertie en su cabeza y en su corazón, ¿no? Por eso quiere ir a buscar a Bertie en Navidad, ¿no? Y con la muerte de su padre, él es su tutor porque es de la familia, ¿no? Pero pasan los años y él no va a buscarlo. Luis se convierte en secretario privado de otro personaje muy importante, que lo vamos a ver, el conde Fernand de Gors,
que lo lleva a Flandes, otra región de ahí de la zona europea. Era una persona muy poderosa, muy violenta también, porque les gustaban los ejercicios de esgrima, y toma lecciones con ese conde que era hábil esgrimista, conocedor de espada y florete. Así, algunos meses después de su llegada a Brujas, Luis le pide permiso al conde para visitar la tierra natal, 11 años después de su partida, dispuesto a cumplir su promesa de matrimonio a la prima Berthe. Luis está solo, quiere volver a encontrarse con su prima Berthe. Como vimos, recibió el apoyo de este conde de Fernando. Vuelta al pasado, estamos en el capítulo 2, la segunda parte. Luis llega al antiguo hogar, busca noticias de Berthe, porque él se acuerda que había prometido que la iba a tutelar a la hermana, perdón, a la prima, ¿no? La madre le había pedido que la cuidara, que la tutelara, pero él la busca desesperadamente ahí en la zona donde él vivía, ¿no? Desde su infancia. Le dice un campesino que se había casado 3 años atrás con Henry de Numiers, ¿no? ¿Se acuerdan que habían contraído matrimonio, ¿no? Pero Luis sigue insistiendo que no era un matrimonio válido ante las leyes de la nobleza por su corta edad, y si está buscando realmente una excusa para poder competir con Henry por el amor de Berthe, ¿no? Se dirige joven hacia la aldea de los Numiers, allí reconoce a la prima y nota su pura belleza, la saluda con elegancia y descripción, pues la muchacha no lo reconoció de pronto, ¿no? Discreción, que no es acá descripción. Vemos entonces que hay algo que es muy impactante, que es la fisonomía, digamos, o el aspecto de Berthe, ¿no? Porque siempre está eso presente en la obra, ¿no? Nos dice aquí ahora la autora, nos retrotrae hace 100 años atrás, que este encuentro era el encuentro de Ruth Caroline de la Chapelle y el príncipe Federico, esposos de existencia anterior frente a frente. O sea, Luis había sido el príncipe Federico y ella obviamente Ruth Caroline de la Chapelle. Berthe huye a los galanteos del primo y está viendo que no era está viendo que no era reconocido finalmente. Grita que era Luis que volvía, porque no lo reconoció, pasaron muchos años, ¿no? Solo entonces ella lo reconoce y lo encuentra diferente. Ella cae en sí como fulminada por un choque, ¿no? Por el choque. Entre sorpresa y aterrorizada, solo después, cuando se encuentra en su hogar, se dejó abrazar por el llanto convulsivo. O sea que ella sentía un amor por él, porque en realidad en la otra novela hay una buena relación entre Ruth de la Chapelle y el príncipe Federico, que la apoya mucho después de la matanza de su familia, ¿no? Y incluso llega a casarse con él. Entonces ese afecto queda, ¿no? Queda ahí latente, ¿no? Dudas. Luis acepta hospedarse en la finca de los Numiers. Acuérdense que los Numiers habían sido empleados de su padre, el conde, ¿no? Y aceptado por los aldeanos, que lo respetaban mucho por la memoria de los padres, que eran tan queridos por todos, ¿no? Su afecto por Henry se había conservado inalterable. Acuérdense que eran muy amigos entre ellos, habían sido criados juntos prácticamente. Henry, feliz con la presencia de Luis, le ofrece todos los servicios, hasta las tierras donadas por su madre. O sea que hay un buen corazón, y eso se refleja en la otra novela, ¿no? De parte de Federico. Era una persona muy buena, muy educada, ¿no? Muy amorosa, ¿no? Pero Luis se niega.
El joven preocupado nota que la presencia de la prima le despierta nuevamente toda la pasión por ella. Y temeroso busca siempre la compañía de Henry, trata de evitarla a Bertie, ¿no? El conde Luis medita que sería mejor partir. Si hubiera escuchado los dictados de la conciencia, se habría evitado graves situaciones, pues ese grupo de espíritus se había reunido para trabajo de reconciliación. O sea que acá se enfrenta Luis a una disyuntiva, ¿no? Se queda para recuperar el amor de Bertie, que está casado con Henry, de alguna forma, o se va y inicia una nueva vida. Entonces acá lo que nos dice la autora es que hay un fallo de él, ¿no? Porque hace una mala elección, ¿no? Pero Henry ya había notado con desconfianza que había algo entre él y Bertie, ¿no? Esa era la situación difícil para el trío amoroso, ¿no? Entonces que hay una relación de amor, de pasión, obviamente es comenzada en otra situación de vida que se está repitiendo, ¿no? Bertie comienza a no soportar a su esposo, le reprocha su maltrato. Claro, el esposo Henry, el caballero Henry, comienza a ver que la mujer lo rechaza, porque ¿cómo no lo va a rechazar? Fíjense que él había sido quien había matado a su familia. Él había sido el Narbone, que había trabajado para la Catalina de Medici, para eliminar a los protestantes. Ella era de familia protestante, ¿no? Y el caballero era su hermano. El caballero era quien había ejecutado la orden de Catalina de Medici de matar a su hermano, a su padre y a toda la familia, ¿no? Henry está desesperado, busca a su amigo Tom y le confiesa las atracciones, el sentimiento de atracción, pero Tom le dice que esto no es bueno para esta relación y trata de convencerlo para que él no se olvide de este problema, ¿no? Por eso dice, le prohíbe decir esto, afirmando que sus sospechas son hijas de los celos, como el padre está viendo que hay algo que se está creando, una enemistad que se está creando, ¿no? Pero Henry cree que por desgracia no se equivoca, aunque nada ha visto de comprometedor. Se siente desesperado y pide ayuda a su amigo el padre, ¿no? El padre Rómulo, ¿no? Promete hablar con Bertie. Intentos salvadores. Bueno, acá vemos un capítulo donde tratan de interceder el religioso Tom y Rómulo en estas decisiones que hay entre pareja, porque ven que algo va a pasar, ¿no? Por eso acá el Tom le invita a Bertie que vaya ahí a la capilla, ¿no? Que visite ahí a la capilla donde están ellos, Tom y Rómulo, Antoine y Rómulo, para convencerla de alguna forma, ¿no? De que desista de esta actitud, ¿no? El padre pregunta a la joven si ama a su primo Luis, a lo que ella se niega a responder, o sea que deja realmente entrever que realmente sí, ¿no? En este capítulo lo que vemos acá, porque si no se nos va a hacer un poquito largo, ¿tá? Que Bertie mira al padre Tom con amargura, le afirma que lo ama, no como esposo. Bueno, ahí vuelve otra vez esa relación que tiene con el padre Tom, ¿no? Y bueno, el padre Tom pone el corriente al padre Rómulo del acontecimiento y se dirige a la quinta de Numier para apelar a Luis, que posee el dulce carácter materno, para alejarse de esta situación, ¿no? Para que se vaya de la quinta de Numiers. El joven, después de una larga conversación con el padre, promete partir la mañana siguiente. Pero esto no sucede, porque vean ustedes en el capítulo 5, en la fuga, después de una cena, un ambiente incómodo, Henry se retira abrazado con su esposa, Bertie, y Luis escucha el pedido de los Numiers, el pedido de los Lumière para quedarse más tiempo, ¿no?
Este alega compromisos con el conde Pracontal. O sea, ellos le piden que Luis se quede más tiempo ahí en la residencia, aunque sabemos que Henry quiere que se vaya, ¿no? Pero justamente él dice que no, que tiene que irse porque el conde Pracontal, o sea, su patrón, digamos, su jefe en Holanda, le está pidiendo que vuelva, y en realidad están tramando algo juntos, ¿no? Porque acá vemos que se trama una situación. La moza se muestra indiferente al primo y afable con su marido. Es como que están tramando algo, ¿no? Hasta el punto de convencerlo de que ella es inocente. Luis habría dicho que se iría en 2 días. La muchacha en la cena se muestra muy risueña, haciendo reír a todos, pero por la mañana desaparece de su casa y su marido, Henry, la busca desesperado. Como no la encuentra, se emborracha. Un corazón torturado, el campesino soldado. Un mes después de aquel drama, Henry, con uniforme de caballero, atónito, entraba en Brujas, acompañado por el padre Rómulo y Arnold Nomier, pues sus padres y sus amigos del muchacho pensaban que era necesario retirarse de la aldea. Hay una fuga, evidentemente Luis con Berthe, y la desesperación que tiene Henry es muy grande. Y el padre Rómulo sabía que en aquella época el conde Olivier de Guzmán, considerado un sabio por sus estudios filosóficos y religiosos, y conocedor de ciencias ocultas, era amigo del padre Rómulo. Estaría allí en Brujas sirviendo al gobierno con sus soldados. Esto es una decisión que toma Henry, alentado por los padres, por el padre Rómulo, sobre todo para que se retire, porque como quedó solo, torturado, para que cambie, ¿no?, de ambiente, ¿no? Entonces él acuerda pedirle trabajo para él acá a esta persona que vimos aquí, ¿no?, que era el conde Olivier de Guzmán, ¿no? Por eso le envía, era amigo del padre Rómulo, le envía con una carta, ¿no? Olivier recibe una carta, concordó en recibir en su milicia al joven Henry, ¿no?, en Brujas. Así el joven estaría recuperándose con tareas y misiones en la milicia, ¿no? Él había perdido el interés por el trabajo, después que Bertie lo había abandonado, estaba neurasténico y obviamente no tenía muchas ganas de vivir, y estaba muy dedicado al tema del alcohol, ¿no? Acá vemos entonces que aparece un personaje muy importante, que es Frank Smith. ¿Se acuerdan que él se había suicidado porque Henry estaba celoso, porque parecía que cortejaba a Berthe, ¿no? Y ahora como espíritu lo está acosando, ¿no? Y 3 meses no se tenía noticia del paradero de Berthe y de Luis. O sea que la situación está empeorando de Henry cada vez más. La situación que ya se conocía por Tom, del castillo de Steinenburg, que Luis había partido, ahora como que se dio cuenta todo el mundo de lo que había pasado, ¿no? Luis había partido antes con un criado sospechoso para París. Padre Rómulo también en aquel día fatídico, posterior a la partida, al examinar los rastros de cerveza, se dan cuenta que había un narcótico, ¿no? O sea que ahí se dan cuenta que ellos habían partido y que los habían engañado, habían, digamos, narcotizado a Henry, ¿no? Concluye que ambos estaban combinados, pues la joven llevó ropas y economías, ¿no? Lo que no sabían es que Luis rehusara en llevar a su prima, pero ella lo siguió, convenció. Este acto costaría sin sabores a ambos, ¿no? A pesar de que Luis se resistía a llevarla con él, ella
provocó esa situación, ¿no? Bueno, ahora vemos, Padre Rómulo busca saber en Brujas si Oliver Guzmán estaba en la ciudad, el conde es un noble franco, español, de buen corazón. Oliver recibió al amigo y su pupilo con atención, y al conocer la situación de Henry, sabiendo de conocimiento y letra en armas, lo hace capitán para servir con el propio Oliver. El capitán Henry se impacienta con la tardanza de partir hacia Francia, corazón lleno de nostalgia, él no se unirá y socializará con sus compañeros. O sea que Henry estaba totalmente perdido, tenía una misión para ir a Francia con Guzmán, que lo había acogido en su milicia, pero él, a raíz del padre Rómulo, ¿no? Pero él no quiere saber de nada. Rechazaba invitaciones a tabernas, aceptando y llevando su amargura a algunas veladas y bailes, pero le gustaban las largas caminatas, o sea que él se complacía con sus largas caminatas. Pero una tarde sucede que Henry se dirige a una plaza de aspecto noble y así sentado siente la voz de Berthe. Oye una voz. Es Berthe, porque digamos que reconoce la voz. Se dirige al palacio dispuesto a todo, pero la voz había cesado. Después se informa y se entera que aquel palacio era residencia de invierno del administrador del señor conde de Gorges de Pracontal, quien había sido el barón Luis Frederick de Steiner. ¿Se acuerdan que este era el que le había dado trabajo a Luis? Sí, piensa él que tal vez fuera Berthe quien había cantado entonces. 3 días después, Henry oye una conversación de 2 jinetes sobre la belleza de Berthe, ahí en donde estaba, en Brujas, ¿no? De su vuelta con Luis para el palacio. Él la llama al jinete, Hans, para inducirlo a informarlo sobre el varón y lo convence a arreglar con su esposa que trabaja en el palacio su entrada para hacer una visita de sorpresa a los amigos de Henry, ¿no? Como le dice Henry. Creo que aquí hay un error, ¿no? O sea que él confirma de que es realmente Berthe que está ahí en ese palacio, ¿no? Volviendo a la fuga de Berthe, ella y Luis intentaron convencerse que la boda con Henry no sería válida. Bueno, acá nos están explicando cómo ellos se autoengañan, ¿no? Y para poder justificar el hecho de haber abandonado a su esposo, Berthe, y para seguir adelante con su plan de abandono, ¿no? Un hombre se encantó con la belleza de Berthe, el conde de Pracontal. El conde de Pracontal es quien es el jefe, digamos, el que le está dando trabajo a Luis, ¿no? Ferdinand. Aunque protege a Luis y le dio el cargo de administrador, era libertino, liviano, solterón y conquistador. Son todos personajes de la otra vida de hace 100 años, cada uno con sus facetas, sus pasiones, ¿no? ¿Qué sucede? Que mientras Luis está en una cacería, aparece ante Berthe, que queda sorprendida y horrorizada. Henry de Nomiers la insulta con palabras groseras y habla de matarla. Él no le mata, le pide perdón y suplica que la acompañe. O sea que Henry logra localizar ahí en la casa del conde de Pracontal, él está dando trabajo a Luis, y va al encuentro de ella, ¿no? Cuando Luis estaba en una cacería. Y él no la mata, porque en realidad lo traicionó. Le pide perdón y suplica que lo acompañe, pero ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Capítulo 3, la intrigante del siglo XVI. Berthe, sabiendo que no podía enfrentar a Henry, que no lo podía enfrentar porque se había quedado violento y que ella lo había abandonado, se fingió arrepentida y entre besos y abrazos intentaba convencerlo de que era feliz. La dama miente diciendo de quién le da el lujo, no es Luis, pero su patrono, o sea, el conde Ferdinand, ¿no? El conde de Pracontal. Henry preguntó si el conde también gustaba de ella y respondió que sí.
combinando ir para Italia o Francia. Berthe preparó el equipaje. O sea que otra vez Berthe está interesada en una situación que posiblemente pueda ser trágica para todo este grupo, ¿no? Y le promete a Henry, para que ella no lo violente, que va a volver con él, ¿no? Pero Henry es otra vez transformado en un títere, porque Bertie y su criada, Lucien, y con 2 hombres de confianza, salen velozmente a caballo para el castillo de Pracontal. Mientras esto, Henry esperaba el anochecer para buscarla. No creía en una nueva traición. Cuando llega al palacio, Henry golpea, grita, pero la vigilia avisó que la baronesa ya no estaba, había partido, y comprendió que fuera traicionado nuevamente. Bertie nunca le pareció tan cruel, pero realmente fíjense que hay un espíritu de venganza, de odio, de rencor hacia él, que es justamente debido a lo que él había hecho con su familia, ¿no? Henry, arrasado, dijo a su superior Guzmán que dejaría la milicia, que le había dado trabajo a raíz del padre Rómulo, y que iría a volver a su tierra. El coronel intenta convencerlo, pero él le dice que no y vuelve a su casa. Marie, su madre, la madre de de Henry, en su zona, ¿no? En su hogar, lo recibe con risas, lágrimas y besos. Capítulo 5, el error supremo. Los padres Rómulo y Tom, ¿no? Otra vez vuelven a escena, ¿no? Y los padres de Henry, después del recibimiento de Henry, habían oído hablar de Oliver confidencialmente, los infelices hechos que sucedieron en Brujas. O sea que se enteran, ¿eh?, de todo lo que había pasado en Brujas, ¿no? Otra vez el rechazo de Berthe, todo lo que acontece, ¿no? Lo que aconteció, que lo vimos en la otra diapositiva. Otra vez Henry recurre a su amigo, el padre Tom, toda su desdicha, le dice toda su desdicha, ¿no? Como ama y odia a Berthe, ¿no? La madre llora, el padre acusándolo de aragán, porque Henry no tiene ya ninguna voluntad, sin ganas de vivir. Henry sale de tarde y pensaba en matarse, ¿no? Como hizo el pobre Franz Smith. Anduvo y se vino en una cantera, de repente, en un impulso loco, se tira de la cima en el más trágico suicidio que allí hubo noticias. Entonces vemos que Henry, desesperado, a veces cuando uno habla del suicidio, me pasa a mí al menos, no unimos todas las partes que llevan a esa situación tan difícil, ¿no? Fíjense la vida de este hombre, con todo ese cúmulo de problemáticas, de haber encarnado para reparar una situación de hace 100 años, donde él fue por más que recibió órdenes, mató a cientos de personas, miles creo que llegaron a ser, la matanza de San Bartolomé. Y ahora viene con esa carga y viene a enfrentar esta situación tan difícil, ¿no? Bueno, la cuestión es que hay un suicidio de por medio. Además, él ya había provocado un suicidio, ¿no? Un alma sin paz, el suicida. Entonces acá la autora nos lleva directamente a la situación que provoca un suicidio, ¿no? Que cae sobre todos. Arnold, el padre de Henry, se desespera hasta la demencia y la madre de Henry se enferma, ¿no? Son todos personajes que estaban ya relacionados entre sí en la otra vida, ¿no? Lo que vemos acá entonces es que hay una debacle familiar, ¿no? Arnold, el padre, en el auge de la desesperación, prometía no morir sin encontrar a Berthe de Somerville para vengar al hijo. O sea que fue culpa, y con toda la razón, ¿no?, el padre de Henry, el caballero de Numiers, lo que le pasó al hijo a Berthe, ¿no? Mientras la población de las 3 aldeas unidas por el dolor de la pérdida de su jinete, ¿no?
siente, ¿no?, la falta de ese personaje, ¿no? Los padres y amigos sufrían, Henry espíritu. Ahora tenemos que plantearnos la situación espíritu de Henry, ¿no? Henry espíritu, que no creía en el alma inmortal, buscó la muerte para huirse de una situación moral incómoda, de todo lo que había aprendido en los sermones del padre Rómulo, que lo había tratado de ayudar de todas las formas. Además venía de un aprendizaje antes de reencarnar. Sin embargo, ahora siente todo ese peso, toda esa frustración, ¿no? Esperaba volver a Numier y volver a verte, pero fue un engaño, ¿no? Como espíritu, ¿no? Piensa que va a encontrar a su amada, pero no la encuentra. Hacía algunos meses que el joven se había suicidado, su padre no trabajaba más, su madre estaba enferma, todos sufrían, no dormían. Cuando se oye un grito agudo, viniendo del valle repercutiendo por la aldea, los padres de Henry conocieron la voz, ¿no?, de su hijo, ¿no? Todos piensan la misma cosa. Henry Numiers no había muerto. La violencia de género de muerte traumatizara el cuerpo espiritual del joven, de tal forma que un siglo no bastaría para normalizar su estado espiritual. El grito que la aldea oyó y que pasó a oír periódicamente era la tortura del espíritu, que ahora consciente de su desgracia, descendía apavorado, prendido de una pesadilla interminable, una negra soledad, presenciada a pesar de invidente, la desesperación de los padres y amigos y los propios despojos mutilados y enterrados bajo piedra. Bueno, toda esta situación ya sabemos que pasa con un suicida, ¿no?, con distintos matices, todos lo sabemos, ¿no? Y el espíritu de Henry despertaba en muchos sufrimientos, ¿no? Desprendimiento lento y doloroso, todo lo que conocemos más o menos de las etapas cuando esto sucede, con convulsiones, ¿no? Y bueno, esto ya vemos que sucede, ¿no? Pero qué importante es esto al final, acá en la mitad de la diapositiva, que dice que escenas vivas aumentando la tortura del espíritu, ya lleno de arrepentimiento y remordimiento. O sea que acá vemos un avance para el espíritu de Henry, ¿no?, porque reconoce todo su error, su fracaso, ¿no?, y reconoce el dolor de los demás, que eso es muy importante, ¿no? En un esfuerzo sorprendido retorna al hogar querido, y la madre, que no lo ve ni lo oye, suplica perdón a la madre, ¿no? Angustiado por sus sufrimientos. El padre Rómulo, que tanto lo quería y lo había protegido, y el padre Tom no entendían y oraban por este suicida, pero él no encontraba alivio. Él traía el infierno dentro de sí. Bálsamo celeste. Con las apariciones de Henry, los trabajadores abandonaron el servicio de la quinta, todo se va, digamos, derrumbando, ¿no? El ganado y la cosecha se pierden. Arnold, el padre de Henry, sufría con las noticias de las apariciones del hijo, ¿no? Y la quinta decaída. Henry, por su parte, cuya situación espiritual no se había modificado, busca a la madre y no la encuentra en parte alguna. María había muerto y él no podía ver la realidad del acontecimiento, ¿no? Ese ser querido no lo podía ver, era parte también de su sufrimiento. El padre disgustado bebía y el ganado moría, ¿no? Y el padre Rómulo lo busca, y se acordó del padre Rómulo y lo busca. Y el amigo estaba enfermo y sentado, de ahí el evangelio, el padre Rómulo ya estaba muy viejo, pero logra ver, logra presentir su presencia, ¿no? El suicida se queja y le cuenta su sufrimiento. Henry le pide que desentierre su cuerpo, pide noticias de Bertie, y Rómulo continúa leyendo sereno, pero después le habla al oído. El padre le pide que ore y ruegue a Dios. O sea que el padre Rómulo logra captar la presencia y de alguna forma tranquilizarlo, ¿no? Bueno, así en este otro capítulo, en esta otra diapositiva, vemos todo este proceso de Henry que está tratando de salir de esa situación, ¿no? Porque vemos aquí más adelante, ¿no?, que él se siente aterrorizado y avergonzado, ¿no?, oyendo la propia conciencia, y vaga mucho
¿no? Y va ahí, ¿no? Va ahí a ese lugar donde hubo amor, donde son seres dedicados a la creencia en Dios, seres espiritualistas. Entonces ahí hay una luz para él, ¿no? Una luz para él, ¿no? Pasaron 7 años de que Henry se había suicidado, ¿no? Dijeron, fíjense, 7 años en un proceso que está complicado, ¿no? Para él, pero con cierta luz. Henry comprende que fue vengado por el orden natural de las cosas. Esto es muy importante. ¿Qué es un orden natural de las cosas? Es más ni menos que la ley de causa y efecto, ¿no? El orden natural de las cosas, ¿no? Como todo se va compensando, ¿no? Y ahí él de a poco va recapacitando, ¿no? Con la ayuda del padre, y va haciendo todo ese proceso para lograr, digamos, salir de esa situación tan espantosa, ¿no? Bueno, acá nos sigue, acá en este otro capítulo, narrando todo ese proceso muy importante. Fíjense, hasta aquí al final, dice: mi Dios y mi Padre, ten misericordia de mí, ¿no? Más tarde fue llevado por los pensamientos para el castillo donde Bertie estaba, y el fantasma de Henry aparece ante Bertie, la cual con un grito de pavor se desmaya. Bueno, acá es una situación que parece uno de película, pero en realidad, ¿qué pasa? Henry es llevado a verla a Bertie, porque ella nota un arrepentimiento y nota un avance, entonces, y es la desesperación que tiene, porque siente el amor que siente, ese sentimiento de culpa que se transforma en amor, pero siente la necesidad de verla y es compensado, entre comillas, y es llevado a donde está Bertie para que la vea. Pero Bertie no necesita, no merece ese estímulo. Por eso se asusta, ¿no? Y hasta se desmaya. Entonces, ya vamos a ver la vida de Bertie. La vida de Bertie también se convierte en un caos tremendo, porque pasa a dar más prioridad a su parte física. Era cortejada por varios hidalgos, ¿no? Y que tenían intenciones de hacerse amante con ella, ¿no? Pero el conde, ¿no? El que le da el trabajo a Luis, el esposo, es el que tiene más interés en ella, le hizo una propuesta, pero ella lo rechaza y como venganza lo despide al marido. Bueno, y acá, a Luis, acá cae la pareja cae en la miseria, hasta el punto de que ella decide de alguna forma irse de amante con el conde de Pracontal, porque quiere ayudarlo a Luis, y no encuentra otra forma que utilizar sus encantos, ¿no? Intentó vender las últimas joyas, pero el comprador nada compró, ¿no? Porque el conde trataba de destruirlo a Luis de alguna forma para quedarse con ella, ¿no? Ella, que había encarnado con la promesa de no caer moralmente, no cumplió. O sea, que cae otra vez en aquello de ir hacia la traición, ¿no? Hacia el engaño. El hogar de Luis se derrumba, la felicidad edificada sobre la desdicha ajena, un día desmorona con sufrimientos dolorosos. Y es así como nos plantea muchas veces la vida, amigo, cuando no tenemos unas buenas bases, en algún momento todo se desmorona. Y Bertie y Luis, fíjense, reencarnaron a fin de redimir un crimen contra Henry en el siglo anterior. Deberían amarlo y no caer en la tentación de la vida, ¿no? Porque Bertie, ¿no? Y Luis, ¿no? Los hermanos, en aquella otra vida habían sido ultrajados por Narbónica, que es Henry en esta encarnación, y vinieron con el compromiso de redimirse con él, de perdonarlo, pero caen otra vez en la misma situación. Bueno, delante de la concordancia de Bertie en ser un amante del conde, todo empieza a cambiar, perdón. El conde llevó médicos, medicamentos, recursos. Luisa Noy se pasó a trabajar y ganar aún más.
Pero ella comenzó a tener ese romance con el conde, ¿no? Berti amante, pero triste de haber caído. Luis pintaba porque él siempre quiso ser un artista. Y acá sucede un hecho muy importante, en una reunión en donde Luis intenta mostrar su obra prima, que es el retrato de Berti, linda y pareciendo muy viva. El conde quiso comprar el cuadro, pero Luis lo rechaza, y el conde insistió tanto que Luis desconfió ante sus palabras de elogio a Berti. Entonces ahí empezó a sospechar de que ella realmente estaba con él, ¿no? Que lo traicionaba con él. Y bueno, y entonces ahí todo empieza a caer ponerse cada vez peor, ¿no? Y decidiendo salir de la ciudad, Luis promueve una exposición de sus cuadros en que toda la nobleza comparece. En este local el conde planeó un modo de ser insultado. ¿Para qué? Para fomentar un duelo, porque el conde era invencible en cualquier arma, sabía que iba a ganar. Y Luis rechaza a Berti, rasga con un cuchillo el tacto de la amada y el llanto doloroso. Henry en espíritu asistía a todo. Henry está ahí sufriendo porque ve esta situación, pero ya está en otra posición, ya ha hecho un paso, no es un espíritu evolucionado, pero optó por algo mejor, ¿no? Bueno, se baten a duelo, ¿no? Es un duelo prácticamente suicida, donde el día del duelo Luis salió con los testigos y Berti salió inmediatamente enseguida, armada con un puñal, con la intención de matar al conde. Pero cuando llega a Berti, el duelo ya había comenzado y el conde se mofaba de Luis antes de recibir el golpe final. En espíritu, Henry trata de confortarlo a Luis, que está ya casi moribundo, y le dice que le pide perdón, ¿no? Y está por desencarnarse. Ferdinand dio el último golpe y Luis muere en los brazos de Berti. De ahí en adelante, amigos, Berti desesperado con remordimiento, solo tenía el pensamiento de vengar la muerte de Luis, y lo hace, así lo hace. En una noche el conde la invita a su casa y ella lo envenena, ¿no? Acá dice más al final, estoy un poquito más apurado para tratar de cumplir la hora. Un vino envenenado y el conde muere, ¿no? Y así entonces el antiguo hogar, volvemos a la quinta de Lumière, donde todo está muy, muy desolado. El padre está mal, el padre Arnaud, el padre de Henry, sigue con esa intención de venganza. El padre Rómulo muy viejo. El Henry, el espíritu, fue acogido en un abrigo espiritual, en un lugar espiritual donde recibió atención. Pero Berti huye allá de esa situación después de haber haber matado al conde, y llega a destino a la antigua Steinerburg, ¿no? Y llega a donde están el presbítero y el padre Antoine, y los dos padres recibieron con tanto calor humano que se desmaya. Pero esto es lo último, amigos, porque después viene el ocaso, porque las autoridades buscan el asesino del conde de Pracontal, porque encuentran el cuerpo putrefacto, y ya Berti empieza a enfermar gravemente porque ya no soporta toda esa situación, pero la escondía el presbítero Rómulo, ¿no? Berti enferma y desencarna, hasta que la policía encuentra, asistida por los dos padres. La encuentra su cadáver, ¿no? El despertar. Bueno, llegamos al final, amigos. Luis, antes de ir con Berti, oyó una voz advirtiéndole para que no le quitara a los amigos. Era su madre. Ahora todo sucedió porque no oyó la voz después de la desencarnación. Tras algún tiempo, Luis despierta y ve a la bondadosa Claire, su madre. O sea que Luis también despierta con cierta problemática en el mundo espiritual. No escuchó a la madre que le dijo:
no hagas esto, no le quites a tu amigo la esposa, o sea, a Verte, ¿no? Cuando empezó todo, pero no la escuchó. Pero aún ahora sí, digamos, porque él pasó mucho, Luis era muy bondadoso, era el que más mérito tenía. Fíjese que al poco tiempo se pudo ver la madre, ¿no? Pero él deseaba ver a Henry, a pedirle perdón, porque no tenía rencores de Ferdinand, o sea, del conde que le había quitado a la mujer también. ¿Ah? Y también va a un abrigo espiritual. Rómulo desencarnado recuerda que fue Carlos Felipe I, conde masacrado con la familia en la noche de San Bartolomeo. Acá está el importante papel de Rómulo, que siempre lo vimos presente en este capítulo, ¿no? en esta obra. Rómulo era el padre, el jefe de este grupo de protestantes, ¿no? Carlos Felipe I, ¿no? Y que había sido masacrado con toda la familia la noche de San Bartolomeo. Bueno, ahora a Bertes le queda una fuerte desencarnación, mucho sufrimiento, visiones terribles, sentía los latigazos que Arnold le daba. Arnold, ubiquémonos, que es el padre, que Arnold sí encontró el odio, ¿no? Y la venganza, ¿no? Tras mucho tiempo, se vivió sucia, harapienta, fue socorrida por su querido hermano espiritual, el padre Tom, ¿no? Las primeras lesiones. Bueno, ahora transcurrió un siglo, como que ahora ya estamos un puentecito para la próxima novela, que es la última de esta saga, ¿no? Y ya fíjense que todos Henry y Luis ya son trabajadores en el mundo espiritual, ¿tá? Y ya hay estímulos de Rómulo, ¿tá? Del padre, para que Henry reencarne de nuevo, ¿no? Pero él tenía miedo de perder a Alberto, o sea que aún había reminiscencias de toda esa situación de pasión y todo eso, ¿no? En cuanto a Berta, estaba aún sin buenas condiciones, obviamente, que ya había sido la que más había fallado, ¿no? Está luchando contra los espíritus malévolos que la quieren llevar, tenía crisis ardientes de remordimiento, pero acá están trabajando Rómulo y Tom, los padres, fueron a asistir a Ferdinand, el conde, ¿no? Que también estaba sufriendo. Es decir, hay todo un trabajo post-desencarnación de los espíritus, como nos dice la doctrina espírita, ¿no? Y después hay una preparación nuevamente para la nueva novela que se va a preparar, ¿no? En la nueva etapa de la vida, se realiza una reunión para atender a Berta, a Luis, a Henry. Algunos quieren aceptar el desafío, otros no. Comparecieron Rómulo, Tom, la madre de Luis, Franz, que había sido suicidado. El encuentro fue emocionante, unos pedían perdón a los otros. Bueno, todo esto se da, ¿no, amigos, en el proceso, ¿no? Este proceso tan importante que es la reencarnación. Yo creo que acá podríamos dejarlo, porque lo que vemos es una situación de reconciliación en algunos puntos y en otros no, ¿no? Bertes es la que está más complicada. Bertes, fíjense, nada pidió en esa reunión. Concordó que había plantado odio y traición, perdón, y recogería odio y traición. O sea que aceptaba una reencarnación difícil. ¿Ah? Y el único que no acepta una reencarnación para poder redimirse es Arnold. Arnold es el padre de Luis. Arnold fue convidado a perdonar, a Bertes y reencarnar. Él no quiso y huyó de ese equipo espiritual elevado, ¿no? Bueno, amigos, ahora viene un epílogo que nos habla de algo muy importante, que es el trabajo de reencarnación. Yo creo que estamos en la hora ya. No sé si querés que lea el epílogo, es muy cortito. Sí, por favor, sí, ya termínalo, ya te falta poquito. Adelante. Porque es importante, porque hay una posición doctrinaria muy importante, ¿no? El trabajo de reencarnación exige espíritus técnicos en el asunto, muchos estudios, investigaciones sobre los actos de los reencarnantes, sobre la familia y obediencia a las leyes divinas. Bertes nacería en la familia Guzmán, noble,
honrada, austera y disciplinada. Era cuestión de seguir el Evangelio con la ayuda de Tom, su hermano, y ella saldría victoriosa y escaparía de la furia de Arnold espíritu. Luis y Henry serían hermanos gemelos en la misma familia, solo que Henry sería enfermo y Luis cuidaría de él. Bueno, acá vamos en los días presentes, fíjese, esto es muy importante, en el año 1972, todos los personajes de este drama están redimidos bajo la inspiración de la ley del amor, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Personajes del libro anterior que aparecieron en esta historia, y acá vienen, digamos, todos los personajes que más o menos hemos estado lidiando. Y bueno, le pido disculpas porque ha sido una novela, la verdad. Yo no tengo mucha experiencia en esto, pero espero que hayan por lo menos captado lo principal, el eje, ¿no?, de la novela, ¿no? Y sobre todo, bueno, que acá hay un final feliz, ¿no? Porque fíjense que en el año 1972 nos cuenta la autora de esta novela que los personajes ya están redimidos, o sea que ya han pasado un proceso de esta reencarnación, de reparación y de arrepentimiento, que eso es lo realmente importante para todo el espíritu encarnado, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. Agradezco mucho la atención y disculpas por las problemáticas. Muchas gracias, Rodolfo. De verdad, maravilloso. Estoy tratando de volver. Dejar de compartir, ¿verdad? Ahora sí. Muchas gracias. No, realmente bien, y creo que has cerrado el ciclo de libros, porque ya otros compañeros lo han presentado, el drama de la Bretaña. ¿Para presentarlo acá? Sí, ya, claro que sí. ¿Cuál es? Bueno, las vorágines del pecado, el primero. ¿Mm? Y en las vorágines del pecado también. Las vorágines del pecado también, incluso de los suicidas, ¿no? La de los suicidas. Pero son estas tres, ¿no? Tú decías que son tres los de la serie. Sí. Las vorágines, de El Caballero de Lumières y La vorágine del pecado, los caballeros el Caballero de Lumières y el drama de la Bretaña. Perfecto. La Bretaña. Ya se han hecho. Y bueno, se cumplió el objetivo, que es despertar en todos los amigos que no se han leído esta serie, pues que lo hagan, simplemente es el objetivo, pero muy bien, muy hilvanado la trama, y bueno, a pesar de que no tienes experiencia, pues lo hiciste muy bien, muchas gracias. Te pediríamos entonces, ya por factor tiempo, te pediríamos que nos cerraras la reunión con una elevación de pensamiento. Con mucho gusto. Bueno,